Presidente interino, muchísimas gracias por haber atendido esta conversación. En primer lugar, usted el fin de semana hablaba de nuevos llamados de cooperación internacional con el tema, tanto de China como de Estados Unidos. Incluso le solicitó a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, una reunión con el jefe del Comando Sur. En primer lugar, ¿qué tanto puede abarcar esta reunión? ¿A qué se refiere con esa cooperación o apoyo estratégico del Comando Sur? Tiene que ver con medios, con alternativas para Venezuela. A ver, lo que tampoco podemos confundir, y no lo hacen, por cierto, nuestros aliados, en este caso Estados Unidos, tampoco Europa o el Grupo de Lima, es confundir objetivos con alternativas, con medios, con vehículos para lograr los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de los venezolanos hoy? Y nuestros aliados también. La democracia, la libertad, las causas justas, a través de una elección realmente libre, una vez cesada la usurpación, y construir una transición que significa reinstitucionalizar. En ese sentido, los venezolanos hemos hecho de todo, y también nuestros aliados, en cooperación. Recordemos la protección de los activos, recordemos las sanciones, recordemos también las grandes movilizaciones, no solamente durante el 2019, sino durante años hemos hecho los venezolanos, de haber construido mayoría, ganar el Parlamento. Todos esos han sido medios para lograr un objetivo. Y por eso también a veces los venezolanos dijimos, bueno, pero es que no hemos logrado, porque claro, lo que queremos es vivir con dignidad, lo que queremos es vivir con libertad, lo que queremos es vivir bien en nuestro país. No solamente soñar con que regrese la luz a Venezuela, como hoy está en este momento, que estamos hablando que no tienen energía eléctrica, o que haya agua, por Dios, en pleno siglo XXI, sino también otra vez que el venezolano pueda tener acceso a comprar una vivienda, a comprar vehículos, a estudiar. Imagínate que eso hoy es en Venezuela. Entonces, en ese marco, cuando hablamos de cooperación internacional, es explorar todas las alternativas y todas las opciones, como también lo ha dicho el mismo presidente Trump en este caso, para lograr buscar una solución y orientada en los objetivos. En esa misma manifestación en la que usted hacía ese anuncio, mucha gente le gritaba lo que en Venezuela se conoce como el artículo 187. ¿Es una falsa creencia o puede interpretarse como una falsa promesa el que esa cooperación del Comando Sur pueda caer en apoyo con tropas, apoyo con militares? Es una alternativa, de nuevo. Aquí valdría la pregunta, ¿cuál es la mejor alternativa? Y yo decía en ese mismo sábado, por cierto, a lo mejor es la que sea más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué más rápida? Porque hoy estamos pagando un gran costo social los venezolanos. Hay 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, muy compleja. Eso recientemente salió una portada en un diario europeo que refleja un rostro de 7 millones. 7 millones en riesgo de muerte. Esta cifra, validada, por cierto, por el secretario general de la ONU, Guterres. Luego tenemos 4 millones de venezolanos en migración. Entonces, cuando decimos esto, es porque responsablemente tenemos que evaluar de nuevo todas estas alternativas. La mejor es la que fuera hoy, la que sucediera hoy. Esa sería la mejor, pero sabemos que para que eso pasara, de nuevo, llegamos hasta este momento donde construimos mayoría, donde el régimen mostró su verdadero rostro, se debilitó, se quedó sin gente, no respetan la Constitución, no los reconoce el mundo, pero hace falta avanzar. Entonces, responsablemente hemos instruido a Carlos Vecchio para que explore y haga también un llamado a ese mensaje que hizo público el almirante Fowler, al cual le agradecemos, que estaría dispuesto, como lo han estado nuestros aliados, de colaborar con una solución a la crisis venezolana. Con relación al llamado que le hizo la diplomacia china de tratar de buscar una solución pacífica a la crisis venezolana, pero desde el grupo de contacto, ¿qué tanto interés puede tener China, que ha sido el principal salvavidas del Ejecutivo venezolano, con préstamos que ascienden los 50.000 millones de dólares, en apoyar la opción que usted propone y no seguir respaldando al presidente en disputa, Nicolás Maduro? Bueno, de hecho lo que dije fue que recibía con alegría el mensaje que hiciera el gobierno chino, porque fue el canciller de China y el portavoz de Beijing que se pronunciaran en pro de una solución a la crisis que vive Venezuela. Y en la última comunicación lo decían que, bueno, que pareciera que a través del grupo de contacto se pudiera aproximar esa solución. Entonces, incluso hoy, China, que en algún momento se dijera que financió, y hizo como lo hizo proyectos en Venezuela, que por cierto no le prestan un nuevo dólar a Maduro desde el 2016 porque nunca fue aprobado por el Parlamento Nacional. Siempre respetaron al Parlamento. Yo sé que hay que decirlo en ese sentido. Entonces, ya incluso China hoy se pronuncia claramente a favor de una solución. ¿China tiene miedo de que no le paguen? Creo que el problema con China no es que no le paguen en todo sentido. Hay un superávit en esa economía bien amplio. Yo lo que creo que tiene que ver es con
con la palabra empeñada, con el reconocimiento, por supuesto, de todos los contratos y las alianzas a futuro. Que creo, si me preguntas, que creo que va más por ahí que por otra cosa. Han pasado ya 2 semanas desde esa sublevación militar en la base aérea La Carlota y muchas han sido las teorías que se han girado en torno a ese día. Usted manifestaba que algunas personas que se comprometieron a hacer algo al final no lo hicieron, pero ¿ustedes sienten que ustedes también le fallaron a ese grupo o no? No, nuestro compromiso con Venezuela, nuestro compromiso con procurar la transición, con que cese esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Y a ese grupo, a esos venezolanos, a todos seguimos aquí insistiendo. No solamente, y no lo vamos a dejar de hacer, hay que insistir ahora con un grupo importante que son las Fuerzas Armadas. Porque independientemente de su participación de cara al cese de la usurpación, que pudiera facilitar muy rápido, además, el proceso, va a tener que ver con la transición y con reconstruir Venezuela. Porque independientemente de lo que pase hoy, vamos a tener que ejercer soberanía en Venezuela. Porque hoy la situación en la frontera es muy delicada. La penetración del ELN en suelo venezolano, incluso ya también con labores e información de nuestro hermano país Colombia, que estuve conversando hace unos días con el presidente Duque con respecto a esto. Entonces, ya es muy grave, no solamente la extracción de oro, las operaciones abiertas que hacen en construcción de pistas clandestinas de despegue para el narcotráfico. Entonces, las Fuerzas Armadas van a tener un rol en el ejercicio de la soberanía en Venezuela. Así que en todo este proceso, hay que hablarles claramente. Se está sobreestimando a los militares. ¿Son tan importantes los militares en Venezuela para poder ir hacia la alternativa que la oposición venezolana ha trazado? Sí, es fundamental. Es fundamental como proceso de cara al de nuevo el cese de la usurpación. Yo creo que hoy es obvio quién sostiene, o los pocos que sostienen todavía a Maduro, tanto que tienen que traer militares cubanos para vigilar a los militares venezolanos, como lo dijo en una locución hace 4 o 5 días, que se le chispoteó, dijo él. No fue así. Es que están trayendo militares para respaldar el proceso de inteligencia y, de nuevo, de cara al proceso de ejercicio de soberanía y gobernabilidad, seguridad ciudadana, seguridad de la soberanía nacional, es fundamental en este proceso. Ahora bien, se decía que Vladimir Padrino López, quien es el ministro de la Defensa venezolano, estaría en conversaciones o estuvo en conversaciones con ustedes e iba a colaborar en esa sublevación. Pero hoy Vladimir Padrino sale retratado con Nicolás Maduro y sigue jurando lealtad. ¿No se le ha sabido vender su opción a los militares o la amnistía no es un suficiente incentivo para que admitan la ruta que ustedes han trazado o se vayan por esa ruta? Bueno, nosotros no hemos ofrecido contraprestación a los militares, esto es importante. Obviamente hay una salvaguarda y una garantía de cara al proceso complejo que vivimos en Venezuela, que es una dictadura. O sea, y sabemos además que hay grupos que, no todas las Fuerzas Armadas, hay grupos que sienten miedo por sus garantías, en definitiva. Lo que estamos diciendo nosotros es que nosotros vamos a respetar el Estado de Derecho, por supuesto, lo queremos fortalecer, reconstruir, rearmar la seguridad jurídica en Venezuela, hay que ver garantías a todos los grupos y en especial a las Fuerzas Armadas, que hoy a todas luces sostienen una parte de ellas a Nicolás Maduro Moros, que tiene un rol en este proceso, y de cara de nuevo a la transición y a la reconstrucción de Venezuela va a ser fundamental. Cuando usted dice una parte de ellos, ¿usted cree que la mayoría está esperando un cambio en Venezuela a pesar de que salen retratados con Nicolás Maduro? No lo creo, estoy absolutamente seguro que la mayoría del país y la mayoría de las Fuerzas Armadas están desesperados, no solamente esperando, están desesperados porque se produzca un cambio en Venezuela. ¿Y si los militares no ceden? ¿Los venezolanos están condenados a seguir con Maduro durante los próximos años, con Maduro o quien quiera que sea la nueva figura del chavismo? Los venezolanos tenemos muchas alternativas. Hoy lo que no tiene alternativa es el régimen, porque no tiene cómo solucionar el problema del agua, la luz, no tiene cómo solucionar el problema del transporte público, no tiene cómo buscar financiamiento porque no tienen confianza en ellos, no tienen el respaldo ni el respeto de la ciudadanía. Los venezolanos tenemos un solo problema, que es la dictadura representada en Nicolás Maduro Moros. La dictadura tiene miles de problemas, a por miles se cuentan los problemas de la dictadura, por querer preservar sus intereses y tratar de generar miedo en la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy, en el caso Negado, que quieren cerrar el Parlamento Nacional, me quieren secuestrar a mí incluso y a todos los dirigentes de la oposición. A todos nos meten hoy en una celda, incluso a los venezolanos más contestatarios y que más van a la vanguardia de la lucha. Los periodistas los cierran, los censuran en todos los canales. Mañana Maduro no puede solucionar un problema del venezolano por una simple razón. Sigue en el poder. Por una simple razón, pero no ejerce, no gobierna.
no soluciona problemas, no atiende al ciudadano. Entonces, el problema va a ser cuándo vamos a ganar los venezolanos. Queremos ganar pronto, queremos salir de esto ya, que solamente queremos soñar con recuperar nuestros derechos esenciales para vivir, sino poder tener una familia y poder comprar en algún momento una vivienda y poder tener un vehículo y poder disfrutar con nuestra familia. Muy poco, les digo. Eso sí, ¿cuándo va a tomar? Muy poco a los venezolanos, porque ya no solamente estamos hartos como venezolanos de esta situación, sino que hemos construido las capacidades, que tenemos las alternativas internacionales de cooperación, que tenemos la alternativa y claramente está la división en la Fuerza Armada, en que queremos que se una en torno a la Constitución. Y claramente hoy tenemos un Maduro que se queda cada vez más y evidentemente, incluso sin aliados internacionales. Así que es cuestión de tiempo para que Venezuela celebre su victoria, que es la democracia y la libertad. Que por cierto, entre esas alianzas que usted tiene está la del Grupo de Lima, que le ha dado un férreo apoyo y que solicitaba recientemente a Cuba ser parte del diálogo para buscar soluciones pacíficas democráticas. ¿Qué tanto puede jugar Cuba a su favor? ¿Qué tantas garantías se le pueden dar a Cuba para que trace una ruta para que Venezuela vuelva a la democracia? Y el otro caso, si Cuba está apoyando con militares, ¿qué interés tiene de que esta crisis en Venezuela se solucione? A ver, Cuba llegó a depender muchísimo del petróleo venezolano. Nosotros cortamos ese envío de petróleo a Cuba entendiendo que ese era el mecanismo de financiamiento de esas fuerzas militares o de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela. Eso ha llevado a varias etapas. Las sanciones, gracias a nuestros aliados, a las aseguradoras y a las empresas de transporte, y se ha limitado muchísimo ese envío. No ha sido suficiente. Así que el Grupo de Lima está agotando los esfuerzos entendiendo que no son de buena fe, porque si fueran de buena fe, ya habría pasado. O sea, ya no estarían soportando una dictadura que ayudaron a construir, además, soportando con técnicas, con mecanismos, con inteligencia, con persecución. Lo que te están diciendo nuestros aliados es que no te metas más en Venezuela, que no solamente ya es un problema venezolano, sino de toda la región, que los venezolanos quieren decidir libremente. Así que no es una petición alegre, sino una exigencia de países latinoamericanos a un país para que no siga entrometiéndose en Venezuela. ¿Y usted cree que lo van a aceptar toda vez que siguen enviando no solo los militares que el mismo Nicolás Maduro decía durante una locución, sino los convenios de cooperación que tienen en otras áreas? Miren, no esperamos que sea de buena fe. Tanto no lo esperamos que cortamos el suministro de petróleo, solicitamos ayuda a nuestros aliados para hacer efectiva la medida, entre otras cosas. Hemos denunciado claramente la presencia de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, de nuevo, no va a ser de buena fe. Estamos agotando todas las vías para que esto pase, cortando el suministro de petróleo, hablando con nuestros aliados, que el Grupo de Lima, que tiene una posición muy dura en contra de la dictadura, les diga que no se metan más en Venezuela. Así que creo que está claro, pero también está claro que es un soporte. Entonces, si le quitamos ese soporte, por supuesto también ayudaría a la transición. Que por cierto, volviendo al tema del alzamiento militar del pasado 30 de abril, ¿siente usted que el que no se hayan cumplido los objetivos que tenía un grupo de la población jugó en contra de su liderazgo, que hoy las personas no lo están siguiendo? Es decir, un grupo de la población está decepcionado de la ruta que usted ha planteado. Por ejemplo, hemos visto concentraciones que cada vez son más escasas de ciudadanía. Mira, nosotros tenemos de nuevo años en este proceso. Yo pudiera contar desde el movimiento estudiantil a la fecha, pero ya sería mucho tiempo ya. Pero recientemente, del 2014 a la fecha, lo que hemos hecho es sumar, es construir mayoría, es ganar legítimamente con votos, a pesar de que vivimos una dictadura y trataron de anular el Parlamento Nacional. Entonces no es que en el 2019 no ha habido grandes movilizaciones como las han habido de manera impresionante y en todos los estados. Creo que lo relevante del 2019 es que eran simultáneos 50 lugares, 53, 93, por decenas. Pero eso pasó en el 2014, pasó en el 2015, pasó en el 2016, pasó en el 2017, pasa en el 2019. No va a dejar de ser así para el venezolano. ¿Pero creo que su popularidad está en riesgo en este momento? Es que esto no es un tema de popularidad, esto es un tema de derechos fundamentales. Y nosotros entramos, y lo dije desde el 5 de enero, esto no es un tema de Juan Guaidó, esto no es un tema de un partido político, esto no es un tema de un sector de la sociedad, esto es un tema de Venezuela, esto es un tema de vida o muerte, esto es un tema ya existencial para los venezolanos. Así que eso no está en riesgo, porque somos mayoría los que queremos cambio. Vamos a seguir siendo mayoría los que queremos. Vamos a ser mayoría los que queremos cambio. Tenemos el Parlamento Nacional, tenemos también el respaldo internacional. Así que los que crean que esto es un tema de popularidad se alejaría
del real funcionamiento, y creo que eso está absolutamente intacto. Que por cierto, el pasado 23 de febrero, cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria, hubo un grupo de oficiales de la Fuerza Armada que cruzaron al lado colombiano apoyándolo a usted. Muchos de ellos han considerado que han sido desatendidos e incluso no quieren ser refugiados en Colombia, sino ser una suerte de Fuerza Armada en el exilio. ¿Qué opciones se le está dando a esos militares que están hoy en Colombia? ¿Y se ha podido usted comunicar con ellos? La Voz de América conversó con algunos de los militares que hoy están en Colombia y dicen que muchos de ellos, o algunos de ellos, están a su suerte en este momento. No, ahí hay 1.634 personas, de las cuales casi 900 son militares, el resto son familiares de militares que decidieron migrar con sus familiares y ponerse del lado de la Constitución. Eso es lo primero. Luego ya son varios días de que eso sucedió, y lo que hemos visto eventualmente son entre 104 y 110 que están en uno de los lugares donde tienen residencia en este momento en Cúcuta, por lo que implica la manutención ahí, que se ha ido resolviendo gracias a fundaciones, gracias al gobierno colombiano, gracias a apoyo de mucha gente, que hemos logrado tener esos funcionarios ahí. ¿Qué estamos haciendo en lo inmediato? Se va a firmar un convenio con Colombia para regularizar el estatus migratorio de ellos, para que puedan incluso trabajar mientras cesa la usurpación, que esperemos que sea muy poco tiempo, donde también van a poder tener manutención en materia de vivienda y alimentación. Y creo que de los migrantes venezolanos, de los casi 4 millones que están en una situación muy similar, creo que son de los que tenemos mejor por lo que representan para la Fuerza Armada. ¿Está Colombia tranquila con 1.634 militares que quizás no tienen en este momento qué hacer? ¿Eso no le está generando problemas con el gobierno de Iván Duque, tener una Fuerza Armada que está en este momento no en Venezuela, sino en Colombia? No, hemos hecho la tarea, como dicen, en convenio con nuestro amigo presidente Iván Duque, con este convenio que estamos a punto de firmar, para que de nuevo regularizar su estatus migratorio, que puedan tener formación en algunas áreas de interés para el país una vez cese la usurpación, donde van a tener además la atención inmediata, donde van a poder esperar a ellos tranquilos a que puedan regresar a sus puestos de trabajo. Hablemos de Rusia. Mike Pompeo se va a reunir nuevamente con el canciller Lavrov. ¿Tiene usted algún conocimiento de lo que se pueda discutir con relación a Venezuela? ¿Rusia quiere remar para su lado? Rusia tiene legítimos intereses en Venezuela. Eso es lo primero que debemos decir. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque bueno, hay unos convenios y algunas inversiones, sobre todo en campos petroleros, que se contrajeron legítimamente. ¿Qué hemos dicho nosotros con respecto a esto? Que un gobierno que respete el Estado de Derecho, que respete nuestra Constitución, que quiera velar por la seguridad jurídica de las empresas, que haya mucha inversión privada para reconstruir la economía del país, naturalmente vamos a respetar todos los convenios que hayan sido contraídos legítimamente por Venezuela. Eso incluye, por supuesto, los de Rusia. Yo creo que está ya meridianamente claro. Si alguien sabe hoy que Maduro no garantiza nada, que no protege a nadie, son precisamente los inversionistas, como el caso de las empresas rusas en Venezuela, porque hoy 60% de contracción del PIB, 2.300.000% de inflación que se proyecta a 10 millones, $6 mensuales el sueldo mínimo del venezolano, 4 millones el flujo migratorio. Cada vez más difícil conseguir técnicos especializados en las distintas áreas en Venezuela, especialmente los que tienen inversión y por ende Rusia. Y claro que Maduro destruyó el aparato económico venezolano, que eso incluye el petrolero. Así que no tengo duda de que pudiera incluso facilitar el proceso. Pero han dicho muchas veces que temen intervención y que no estarían de acuerdo. Esa es la opinión, por supuesto, de Rusia, y respetamos su opinión. Mucho ha hablado usted del cese de la usurpación y es el punto 1 de la ruta de 3 que usted ha trazado. Si la usurpación no cesa este año, si usted el año que viene sigue siendo presidente interino y toca que cambie la asamblea, ¿cuál cree usted que es su destino? ¿El exilio, la cárcel o seguir haciendo oposición, seguir siendo presidente interino? Yo hace mucho tiempo, en mi caso, decidí dedicarle mi vida al servicio público. Eso lo he hecho desde que estoy en la universidad, desde que formamos un centro de estudiantes, desde que decidimos colaborar en nuestro entorno, facilitar y que nuestra gente viviera mejor. Primero en nuestra universidad, en nuestra facultad, en nuestra comunidad y hoy en Venezuela. No, eso no ha cambiado, y mucho menos ahora que tengo un gran compromiso. ¿Teme la cárcel, no solamente si esto no se resuelve este año? Yo he estado secuestrado ya 2 veces por este régimen, en 2 oportunidades.
temo que Miranda Eugenia, mi hija, quiera vivir, o perdón, no quiera, no, nadie quiere vivir de esta manera, crea que es normal vivir sin salir de tu casa, sin poder tener amigos porque se fueron del país, sin poder abrazar a tu familia porque no está, sin poder tener una aspiración de vida y sus sueños cumplidos en su país. Ese es mi temor, no el riesgo latente que existe de, por supuesto, cárcel, incluso la vida. Me están indicando que nos queda poco tiempo, pero no me quisiera despedir sin hacer varias preguntas que nos quedan y son poquitas. En el caso de que la eventual transición se dé, ¿hay piezas maduristas, hay piezas del chavismo que están dispuestas a conformar con un gobierno con usted? Por el contrario, si usted los invitaría a los maduristas o chavistas. Bueno, yo creo que eso se ha hecho cada vez más obvio, no solamente voy a hacer un recuento breve, de 2 años hacia acá: Luis Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, activos en este momento. Hugo Carvajal, general de división Christopher Figuera, general de división de la aviación que estuvo en una empresa mixta en Cuba. Cada vez las voces más disidentes y del chavismo que llaman ahora crítico. Ojo, estoy hablando de 2 años a la fecha. Pudiéramos hacer, bueno, un recuento del desprendimiento que ha tenido el chavismo. Yo me reuní en lo personal con ministros que vienen a haber sido lo que llaman el chavismo crítico. Esto es el entendimiento de que todos somos necesarios en sociedad. Mal pudiéramos nosotros hacer de negar a una parte del país que existe, que va a existir y que está ahí. Por el contrario, debe haber garantías de democracia, de participación, siempre y cuando no estén incursos en violación de derechos humanos. Que, por cierto, las palabras amnistía y reconciliación causan escozor en algunos sectores de la sociedad. ¿Cree usted que esa amnistía y esa reconciliación pueden quebrar la justicia? Es decir, que no haya justicia para las personas que colaboren con la restauración de la democracia, es decir, personas que colaboren pero que han sido denunciados por otro tipo de crímenes, bien sea de lesa humanidad o crímenes. No hay reconciliación sin justicia, no hay paz sin justicia, eso lo hemos dicho siempre. Lo único que no es amnistiable o que no puede generar garantías son precisamente la violación de derechos humanos, es decir, delitos de lesa humanidad. Le preguntaba por cuál es su destino si la usurpación no cesa este año, pero si cesa la usurpación, el destino de Nicolás Maduro, actual presidente en disputa de Venezuela, ¿será la cárcel, el exilio o ponerse del lado de la oposición? Bueno, yo creo que Maduro ejerce como dictador, así que... Y un dictador merece cárcel, merece exilio. Así que Venezuela merece justicia, Venezuela merece paz, Venezuela merece libertad, prosperidad, progreso. Han habido muchos casos como esto en el mundo. O sea, podemos hablar de Pinochet, podemos hablar de Marcos Pérez Jiménez, podemos hablar de algunos otros. Así que el mejor destino es para Venezuela. Focalizar esto en un hombre, una persona, creo que sería un retroceso de cara de nuevo a los objetivos y los medios. No está definido el destino de Maduro en este momento, en caso de cesar lo que ustedes califican como usurpación. Está definido el de Venezuela, que va a ser de libertad y de democracia. En Venezuela se usa mucho la conseja de el mayor pecado de un político es no aspirar. ¿Aspira usted a la presidencia de Venezuela, ya terminando el gobierno de transición, inscribirse en unas elecciones para aspirar a la presidencia formalmente? En todo amar y servir. Yo aspiro a servir a mi país siempre y que mis actos y mis acciones lleven a sumar a la reconstrucción de un país. Hablar en este momento de candidatura, cuando tenemos que trabajar por el cese de la usurpación, de construir la transición, reinstitucionalizar el país, creo que sería fuera de tiempo. Lo que sí puedo decir es que a la oposición lo va a representar un candidato. Usted tiene familia, tiene apenas 35 años. ¿Cuánto pesa el ser el presidente interino con apenas 35 años de edad? Es un gran compromiso que hemos asumido con responsabilidad, entendiendo el sufrimiento de nuestra gente, entendiendo también las aspiraciones, no solamente el sufrimiento, sino las aspiraciones que tenemos como sociedad, como venezolanos, como jóvenes, como los que queremos cambiar el rumbo de un país. Así que enfocado, lo importante es estar enfocado y pensar en las futuras generaciones. Y ya sí, para cerrar, la misma pregunta que hacíamos al comienzo. ¿Hay disposición de algún país de ofrecer tropas para Venezuela? Es decir, cuando se habla de todas las opciones están sobre la mesa, ¿es un titular solamente o de verdad todas las opciones están sobre la mesa, incluido apoyo militar? Bueno, eso sería responder por otro país, pero hemos escuchado al presidente Lenín Moreno de Ecuador hablando de la doctrina Rol 2, hemos escuchado al presidente Trump hablando de que todas las opciones están sobre la mesa, es decir, esas son las opciones, las alternativas que hemos escuchado directamente de presidentes aliados. Muchísimas gracias por haber sostenido esta conversación con nosotros, un placer. Igualmente.